Ante todo, buenas tardes, profesor, compañeros. Eh, Disculpen la molestia, no estoy presente por un tema de que no he podido llegar a la hora por un fortuito, ¿no? Un incidente fortuito que sucedió en la carretera. Pero le envío la evidencia a través de este video. En esta parte nos ha tocado, somos del grupo 4 y vamos a hablar sobre los mapas mentales correspondientes, en las cuales estamos integrados por mi persona, la compañera Yamtoy Maita, Astrid Mayra, Ceballos Albites, Brigitte, etc. Eh, Vamos a exponer los siguientes tópicos con respecto a la semana 10, ¿no? En esta parte vamos a hablar sobre lo que es la diversificación de cartera de acciones, ¿no? Vamos a ver su definición, cuál es su objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decimos que diversificación de cartera de acciones es una técnica de inversión que consiste en componer la cartera de valores de distintos activos financieros, ¿no? Y su objetivo fundamental es reducir el riesgo total asociado a la inversión. Entonces, también podemos decir, dentro de ello, podemos decir que es una forma de minimizar o mitigar los riesgos mediante la dispersión del mismo, ¿no? Entonces, diversificar es un término que se utiliza financieramente para minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, también podemos decir que se clasifican en riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Con respecto al riesgo sistemático, vamos a hablar sobre las fluctuaciones de la rentabilidad de una acción que son propias del mercado. Y con respecto a los riesgos sistemáticos, también representa un riesgo común para todas las acciones, también se denomina riesgo no diversificado. Riesgo no sistemático se refiere a los flujos, a las fluctuaciones de la rentabilidad de una acción que se deben a noticias específicas de las empresas, ¿no? O del sector mismo que atañe a la acción, ¿no? Al mercado, etcétera, ¿no? El otro constituye también el riesgo independiente no vinculado a otras acciones, ¿no? También es conocido como riesgo diversificable, ¿no? Entonces, como vemos, los riesgos no sistemáticos se dan tanto en un entorno dentro del mercado como también fuera del mismo, ¿no? En la semana 11 tenemos el tema de la teoría del comercio internacional. Vamos a hablar sobre el antiguo planteamiento del comercio internacional, el nuevo planteamiento, un nuevo enfoque del comercio internacional y el planteamiento moderno del comercio internacional. Entonces lo hemos dividido en tres aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo planteamiento, porque el comercio internacional se determinó por diferentes existencias de, digamos, de enfoque entre los países, ¿no? Ahí se habló del tema de las ventajas absoluta, la ventaja comparativa y lo que habló Heschner y Holling en lo que vendría a ser la proporción de factores. Ahora, en la parte del nuevo planteamiento, vamos a hablar en el tema del enfoque del comercio internacional. Es determinado por competencias imperfectas entre países, ¿no? Eso es lo que dijo Haberler, ¿no? El costo de oportunidad, por ejemplo. Y también habló Paul Krugman del tema de las competencias monopolísticas, ¿no? Ahora, con respecto al planteamiento moderno, planteó pues que parte del comercio internacional es determinado por la productividad de las empresas, ¿no? Vemos que existen empresas heterogéneas, ¿no? Eso es un enfoque planteado por Bernard, Redding y Skoll, ¿no? Y el tema del modelo integrado de Baldwin y Wortley, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la semana 12, que es la medición del riesgo sistemático, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por riesgo sistemático? Vamos a entenderlo como una aversión al riesgo. Ahora, desde el punto de vista matemático, vamos a definir, ¿no? Qué es un rendimiento, qué es un riesgo de correlación, un riesgo de diversificación, un riesgo de típico estándar, un riesgo financiero,
etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos tiene su propia definición. Por ejemplo, la correlación tiene correlación positiva, correlación negativa, y también existe un índice de correlación, ¿no? Aquí vamos a aplicar lo que nosotros llamamos la medición, que determina el grado que se asocian los movimientos de dos variables, ¿no? El rendimiento, hablamos de rendimiento como el fruto o la utilidad de una cosa en relación con la que nos cuesta, con lo que gastamos, ¿no? Con lo que ello se ha invertido, etcétera. O es un fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona, ¿no? Perdón. Cuando hablamos aversión al riesgo, es la preferencia de un inversor por evitar incertidumbres en su inversión financiera. Bueno, vamos al tema de la diversificación. En tema de diversificación de riesgos, vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los indicadores estadísticos, por ejemplo, la desviación típica estándar, el riesgo financiero, ¿no? Que son técnicas estadísticas que permiten determinar el grado de asociación entre las modificaciones de dos variables, ¿no? También es el proceso mediante el cual una empresa se introduce en nuevos mercados y en nuevos productos, ¿no? Esto obviamente en la medida de la dispersión que sea más común, que indique que tan dispersos están los datos con respecto a la media, ¿no? Entonces, vemos que es, como hemos visto, el tema del índice de correlación, que es una medida que determina el grado al que se asocian los movimientos de dos variables. Y ahora, con respecto al riesgo financiero, se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización, ¿no? Y con respecto al riesgo financiero desde el punto de vista del análisis de la sensibilidad, podemos definir que es un modelo aplicable de igual manera a las inversiones que no sean productos de instituciones financieras, por ejemplo, los bancos. Esta parte vamos a hablar de la semana que hablamos la semana 13, lo que es política comercial y aduanera, ¿no? ¿Qué vendría a ser la política comercial y aduanera? Es el conjunto de acciones y estrategias que adopta un país en su inserción en el comercio internacional. Tiene dos corrientes, la corriente proteccionista y la corriente aperturista o de libre cambio, ¿no? Acá vamos a hablar el tema de los instrumentos o medidas o barreras también, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de las barreras arancelarias, de los aranceles, las medidas antidoping, los derechos compensatorios, ¿no? Y los no arancelarios tenemos los subsidios, las restricciones voluntarias, los requisitos de contenido de regiones, etcétera. Y todo ello nace en las políticas arancelarias, que son dos: las políticas arancelarias uniformes, ¿no?, en un solo país, y políticas arancelarias diferenciadas en distintos niveles. Ahora, con respecto a la semana, disculpe, a la semana 14, vamos a hablar sobre el tema de las medidas arancelarias, ¿no? Entonces hay tipos de aranceles, ¿no? Y también hay barreras arancelarias. Vamos a definir qué vendría a ser las medidas arancelarias. Como dice, el arancel es un derecho o gravamen percibido en la frontera sobre mercancías que van de un territorio aduanero al otro, ¿no? Tipo de aranceles. Tenemos arancel ad valorem. Este arancel se calcula según el valor de los bienes, es decir, corresponde a un porcentaje del total de los productos que desean ingresar al país, ¿no? Tenemos el arancel específico. Este tipo de arancel toma en cuenta la cantidad y peso que la mercancía al momento de calcular el impuesto o cancelar. Se establece un costo por cada determinada cantidad de producto, dejando de lado el valor de la mercancía. Después tenemos el arancel mixto o combinado. Este arancel es el resultado de la combinación del arancel ad valorem y específico, y esta forma un arancel única que radica en que los montos que resulten de los gravámenes anteriores pueden ser tanto valores altos como bajos. Luego tenemos las barreras arancelarias. Los aranceles pueden ser aranceles científicos, aranceles de riesgos y aranceles de represalia, ¿no?
En los científicos son impuestos para incrementar el precio de los productos a los consumidores finales. Los aranceles de riesgo se implantan cuando están en peligro de cierre las industrias menos eficientes debido a su incapacidad de comprar, de competir en precios, ¿no? Y aranceles de represalia utilizados para replicar el cobro de excesivos aranceles por parte de los socios comerciales. Como vemos, eso vendría a ser los tipos. Ahora vamos a hablar del tema de las barreras arancelarias. Por ejemplo, en barreras arancelarias hablamos de licencias, hablamos de cuota de importación, hablamos de embargos y otros, ¿no? Y lo que es este comercio desleal, estamos hablando del doping esporádico, el doping de predario, el doping persistente, ¿no? Y el equilibrio parcial y general de los aranceles, ¿no? Que vendría a ser el análisis de equilibrio parcial, ¿no? Se lleva a cabo cuando estamos suponiendo que cambios hay en la oferta y demanda, es decir, si no afecta en el precio de un bien o producto del que se está demandando o de otros bienes o viceversa, ¿no? Un análisis de equilibrio general, ¿no? No afecta al precio de un bien cuando el país es muy pequeño y este impone un arancel que no va a pasar nada, ya que aunque aumenta el precio de la mercancía importada por el monto total del arancel para los productores. Ahora, con respecto al doping, el dumping esporádico ocurre cuando una compañía se libera de sus inventarios excedentes en mercados extranjeros mediante la venta en el exterior a un precio más bajo que el país. El dumping predario ocurre cuando un productor reduce en forma temporal los precios que cobra en el extranjero para expulsar del mercado a competidores extranjeros. Y el dumping persistente se prolonga en forma indefinida con la intención de elevar al máximo sus utilidades de un producto que se podría vender. Y ahora con respecto a las barreras no arancelarias, las licencias que vendrían a ser licencias generadas por el gobierno, emite permisos para la importación y exportación de productos, incluido en las listas oficiales de mercancías con licencia. Cuota de importación, las cuotas de importación se establecen para limitar la cantidad que se puede importar o exportar un producto durante un cierto periodo. Los embargos es un tipo más severo de cuota ya que prohíbe totalmente el comercio. Y tenemos los otros que son los países suelen importar normas sobre la clasificación, etiquetado y prueba de productos, etcétera. Eso sería todo con respecto a los mapas mentales. Muchas gracias.